¿Cansado de ver aburridas y tediosas clases? Pues suscríbete aquí para ver los resúmenes todos los días. Y bienvenido a Iñaki Guis. Veremos la clase de historia, titulada El tiempo mesoamericano. El aprendizaje esperado es el siguiente. Conoce el proceso de formación de Mesoamérica y sus principales características culturales. El énfasis es conocer el proceso de formación de Mesoamérica y sus periodos históricos. Nuestro resumen dice lo siguiente. Profundizarás en una de las super grandes áreas culturales, en Mesoamérica. Identificarás sus características y sus periodos históricos. Además, conocerás los acontecimientos más importantes de esta área cultural. Para iniciar, lee un fragmento del artículo de Alfredo López Austín y Leonardo López Luján, titulado Tiempo Mesoamericano 1, la periodización de la historia mesoamericana, que se incluye en la Revista Arqueológica Mexicana número 43. El estudio de los procesos históricos de la superárea cultural Mesoamérica es particularmente difícil debido a la enorme extensión de su territorio, a la oscilación temporal de sus fronteras y a la heterogeneidad de los pueblos que a ella pertenecieron y a la complejidad de su historia, sobre todo en lo que toca a la existencia simultánea de sociedades con muy diferentes niveles de desarrollo. Parte medular del problema es la elección de la unidad de análisis. El estudio de las sociedades en el tiempo es el objetivo del conocimiento histórico. Para facilitar el análisis, los historiadores fragmentan el pasado en periodos o etapas, los cuales son unidades temporales que comprenden un conjunto de acontecimientos que guardan características comunes, ya que corresponden con un contexto económico o político, con un movimiento artístico o una corriente filosófica. A este quehacer se le denomina periodizar. En la lectura, los autores nos explican que, para el caso de la historia mesoamericana, los criterios de periodización son variados y han cambiado con el paso del tiempo. En la actualidad, prevalece la interpretación que contempla tres periodos u horizontes culturales: preclásico, clásico y posclásico. La agricultura se generalizó aproximadamente entre los años 2500 y 1200 a.C. de nuestra era. La domesticación de plantas y el uso exhaustivo de técnicas de cultivo favorecieron el establecimiento de asentamientos más permanentes. Surgieron así las primeras aldeas, y con el paso del tiempo algunas crecieron hasta convertirse en grandes urbes. Mesoamérica abarca un extenso territorio limitado al norte por los ríos Pánuco, Lerma y Sinaloa, y al sur por el río Motagua, en Honduras, el lago de Nicaragua y el golfo de Nicoya, en Costa Rica. Esta superárea cultural a su vez se dividió en 6 áreas: norte, occidente, centro o también llamada altiplano central, Golfo de México, Oaxaca y el sureste. Esta clasificación general de las áreas culturales ha sido desarrollada por los especialistas con el fin de facilitar su estudio. Así como ocurre con la periodización, los límites geográficos no son fijos. Las características generales de los periodos de la historia mesoamericana se subdividen en etapas de acuerdo con la temporalidad de las sociedades más representativas que se desarrollaron en ellas. Observa la siguiente línea del tiempo para conocerlas. El periodo preclásico, o también llamado formativo, abarcó del año 2500 a.C. de nuestra era al 200 de nuestra era y se divide en 3 etapas: preclásico temprano, medio y tardío. El preclásico temprano comprende aproximadamente el año 2500 al 1200 antes de nuestra era y se caracteriza por la adopción de la agricultura como medio de subsistencia. Recuerda que el desarrollo de la agricultura revolucionó drásticamente la forma de vida de los primeros pueblos mesoamericanos. Durante el preclásico medio, que abarcó aproximadamente del año 1200 al 400 antes de nuestra era, aumentó considerablemente la población. Se erigieron grandes urbes como San Lorenzo, primera capital de la cultura olmeca en el actual estado de Veracruz. El preclásico tardío comprende aproximadamente del año 400 antes de nuestra era al 200 de nuestra era. Durante este lapso de tiempo, continuó el aumento de la población y se consolidaron procesos que habían surgido en el periodo anterior. Y el periodo clásico, que abarcó aproximadamente del 200 al 900 de nuestra era, se divide en 2 fases: clásico temprano y clásico tardío. El clásico tardío, o también llamado por algunos especialistas epiclásico, comprendió aproximadamente del año 600 al 900, y esta segunda parte del periodo se caracterizó por la diversidad regional que surgió tras la caída de Teotihuacán. Se erigieron nuevas ciudades, sobre todo en la zona del sureste, como Palenque en Chiapas, mismas que colapsaron a finales del periodo. Y el posclásico tuvo lugar aproximadamente del 900 al 1521 y se divide en posclásico temprano y tardío. La primera fase abarcó del año 900 al 1200 y se determina por la hegemonía de la cultura tolteca, un profundo proceso de militarismo y la expansión de las ciudades-estado a través de conquistas. El reto de hoy es el siguiente: elabora una línea del tiempo en la que plasmes los acontecimientos históricos más importantes del área cultural de Mesoamérica. Recuerda utilizar la periodización que se revisó en esta sesión: preclásico, clásico y posclásico. Apóyate en tu libro de texto y otras fuentes que tengas a tu alcance.
Si te gustó el video o te fue de utilidad, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de próximos videos. Muchas gracias y hasta la próxima.